Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Hoy tenemos un tema que es Jesucristo te ha escogido. Pero el título de esta predicación lo he titulado Cuando Dios quiere usarte. Y es aquí donde nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Ponga su nombre. Usted es esa persona que está de rodillas. Jesucristo y la cruz. Escuche bien. Esta imagen es muy simbólica. ¿Por qué? Quiero que entendamos esto. Jesucristo, Él nos va a llevar como camino, verdad y vida hacia el Padre, a través de la cruz. Y mire cómo las tinieblas son dispersadas por la luz de Dios. Y entonces Dios ha dicho que nos ha llamado de tinieblas a luz, a esa luz admirable. Preste la atención. Mira cómo está Jesús. Jesús está yendo con misericordia a buscar a este hombre, a este joven. Así viene con nosotros, a buscarnos con misericordia. Recordemos lo que Jesucristo dijo en su palabra, cómo la palabra nos narra de que Jesucristo, una vez fue lleno del Espíritu Santo, Él empezó a buscar a cada uno de los discípulos. Si tú estás conectado, es por algo. Dios sabe qué es lo que tiene para contigo. Él sabe qué es lo que quiere para contigo. Y entonces aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta todas estas situaciones y determinar que Jesucristo quiere que nosotros le conozcamos. No debemos permitir que el enemigo nos haga daño. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener esa claridad. Jesús, Él vive, Él reina y Él está pendiente de nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos todo esto, efectivamente, el enemigo va perdiendo poder sobre nuestras vidas. Recuerda, Jesucristo viene por nosotros, viene a ayudarnos, a liberarnos, a santificarnos, viene a usarnos. Y entonces, muchas veces la gente me ha dicho, no, es que yo tengo un sueño en el que veo que está amaneciendo. Mire cómo es. La luz de Jesús esparce las tinieblas. Y entonces Dios se nos acerca y nos dice, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y aquí es donde empezamos un tiempo profundo, donde nos vamos a sumergir en las escrituras y donde vamos a sacar la esencia de la palabra. Continuemos, por favor. Mire, en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4, mire lo que dice el Señor. Le dice a Esdras, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, le dijo el pueblo a Esdras. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entendamos esto. Jesucristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Él viene a buscarte a ti, a buscarme a mí. Sabe que nosotros somos seres humanos débiles, pero Él está por nosotros y vamos a salir adelante. Solamente Dios pide que nos esforcemos y que tengamos valor para aplicar su palabra, independientemente de si la gente quiere o no escucharnos, si la gente quiere o no seguir. Vamos para adelante. El Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Esdras, así como Nehemías, tenía una tarea importantísima. Era restaurar Jerusalén, sus muros, su templo, volver a instaurar la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios. Y entonces el enemigo se levantó. Pero Esdras
tuvo fuerza y poder en el Señor. Dios lo ayudó y así mismo quiere contigo. Pero vamos a ver algo más profundo y especial. A pesar de que Esdras tenía una tarea tan compleja y tan importante, vamos a ver cómo Dios nos puede utilizar llenos del Espíritu Santo de Dios en su gracia. Y qué mejor que encontramos en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a aquel hombre llamado Felipe. Y aquí es donde quiero que me acompañes. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 31. Escucha bien. Aquí Dios empieza a dar a conocer cómo desde la naturaleza espiritual toca la naturaleza, valga la redundancia, natural, humana. Mira, y nos narra lo siguiente. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién fue Felipe? Felipe fue uno de los 12 apóstoles del Señor. Dios lo utilizó. Felipe era griego y habitaba en Galilea. Mira, escucha bien lo que nos va a narrar la palabra de Dios a nivel del texto literario y nos va a ayudar a comprender cómo el Espíritu de Dios obra, porque cuando Felipe es tocado por el Espíritu Santo, da a entender lo que el Espíritu Santo de Dios iba a hacer en la actualidad, donde se iba a derramar sobre generaciones que ni siquiera habían conocido de Jesucristo. Y entonces mira, dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Dios puede utilizar a sus ángeles para mandarte mensajes. De hecho, nos describe en varias ocasiones en la Biblia estos tipos de acontecimientos. Y hablamos incluso de teofanías, donde aparece una manifestación sobrenatural y donde se tiene como el ángel de Jehová al mismo Señor Jesucristo. Pero encontramos a aquel Gabriel, aquel arcángel que fue enviado para dar un mensaje a la Virgen, donde le expresaba lo que Dios iba a hacer. Iba a dar a luz un hijo, y ese hijo era el Salvador del mundo. Pues, ¿qué pasó? Mira, igualmente, Dios manda a su ángel a hablar a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Primero que todo, determinemos, Dios habla claro. Dios no te va a traer confusiones. Dios te habla realmente las cosas como son y te va dirigiendo sin que quedes con duda alguna. Por eso es importante que nosotros conozcamos todo esto, que nosotros conozcamos qué es lo que Dios nos quiere decir, porque Dios nos va a hablar, sí, pero no nos va a dejar con dudas. Dios te va a hablar acerca de tu llamado y te va a dar la claridad necesaria para que tú comprendas cuál es el llamado que tienes de parte de Dios. Cuando Dios te habla, no te va a dejar a la expectativa. ¿En qué aspecto? No te va a dejar a la deriva, sino que Dios te va a hablar es claro. Cuando el enemigo habla, te trae confusión. Dios te habla claro. Mira las instrucciones que le da a Felipe. Dice, levántate y ve hacia el sur. Dios también sabe de cartografía y también habla acerca de los lugares exactos. El Señor ya tiene un diseño y te dice, a ti te cree para que vayas por esta parte, hagas esto, hagas aquello. Y en el Antiguo Testamento también nos narra cuando Dios dirigía a sus profetas y les decía, a uno le dijo, ni siquiera vas a saludar a nadie, así te digan, así dice el Señor me habló y demás. Dios da direcciones específicas para propósitos específicos. Y así hizo con Felipe. Le dice, levántate,
ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ya Felipe tenía las coordenadas que Dios quería, el cual es desierto. Mire que cada vez que Dios quiere hacer cosas grandes, primero lleva a sus siervos al desierto. Jesús tuvo que ser tentado en el desierto para obtener la presencia del Espíritu Santo de Dios y ahí empezar su ministerio. Escuche bien cómo fue. Primero tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vivía en el desierto. O sea que tuvo que ir allá a hacerse bautizar. Y luego el Espíritu Santo de Dios desciende, Dios Padre abre los cielos, habla y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, lo certifica, le dice, a él oí. Inmediatamente el Espíritu Santo lo lleva nuevamente al desierto para ser tentado. 40 días y 40 noches de ayuno. ¿Se ve? Dios habla claro y específico. ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Qué Dios te ha dicho? Cuando ores, no ores por cosas que Dios no te ha prometido. Ora por lo que Dios te ha prometido. Cuando tú tienes esto claro, avanzas. Personalmente, yo oro solamente por lo que Dios me ha prometido. ¿Por qué? Porque sé que eso es lo que va a venir. Y entonces ahí tú tienes la claridad y no te desenfocas. Felipe tenía claras las cosas. Y entonces, versículo 27, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, escuche bien, un etíope, eunuco, los eunucos eran los hombres que habían sido castrados y que estaban al cuidado de las mujeres, del rey y de cargos importantes. Entonces mira, este etíope, que era eunuco, la Biblia nos dice claramente, usando un narrador omnisciente, dice que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Escuche bien, la Biblia también nos está arrojando tanta información que estaba diciendo que no solamente los judíos creerían en Jesús, sino aún gente de otras lenguas, tribus y naciones. Y entonces, ¿por qué Dios se le aparece a Felipe? Escuche bien, porque puede ser su caso y el mío. Dios permite cosas y nos habla cosas a nuestra vida. ¿Para qué? Para que más almas puedan conocer de Jesús y sean salvas. Y así estaríamos cumpliendo el propósito de Dios. La encomienda que nos dio. Dijo, id, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo tremendo es que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. Pero Felipe fue uno de los pioneros que utilizó el bautizo del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Cuando te bautiza el Espíritu Santo de Dios, te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Lo que es imposible para ti se vuelve posible. No puedes dejar la fornicación, no puedes dejar el adulterio, no puedes dejar la mentira, el chisme, la doble vida. El Espíritu Santo de Dios te va a sacar allá totalmente convencido, lleno de su poder. Te va a transformar y vas a pasar de ser una persona totalmente natural y va a activar tu parte espiritual. Y entonces Dios va a utilizarte para abrir y cerrar los cielos, para bendecir y maldecir, para declarar, para decretar. Pero, ¿qué es eso? Son poderes espirituales que no vienen sobre todos, pero todos lo tenemos. ¿Cómo así me dirás? Te voy a explicar. No todo el mundo tiene desarrollado ese poder, pero todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Para que se active todo eso,
tiene que estar gobernando el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Cuando gobierna sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios, se empiezan a activar todas esas cosas. Encontramos diferentes tipos de personajes bíblicos. Elías abrió y cerró los cielos. A Pedro, Dios le dijo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. A todo aquel que perdonareis, les dijo a los apóstoles. A todos aquellos que ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados desde el cielo. Por eso era tanto conflicto con los fariseos que le decían a Jesús, o decían dentro de sí, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede hacer eso. Y Jesús, para demostrarles la autoridad que tenía al haber sido entregada la potestad de ser llamado hijo de Dios, les dijo, ¿qué es más fácil? Decir, toma tu lecho y anda, o tus pecados son perdonados. Inmediatamente quedaba sanada la gente. Y los fariseos no pudieron comprender eso. Y muchas veces pasa que en las congregaciones te enseñan teoría, mas no práctica. Te vuelven teórico, mas no práctico. Y terminas volviéndote un fariseo. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Sabes Biblia como loro, pero no aplicas. Por lo tanto, no viene el Espíritu Santo de Dios. Y al no venir, no se activa el hombre espiritual tuyo. Mira lo que le dijo el Señor. Levántate. Muchos están postrados en el desierto espiritualmente. Dios dice, levántate. Aquella niña que estaba muerta le dijo, levántate. A ti te digo, niña, levántate. Talita cum. Muchos están tendidos en el desierto. Y no tienen el poder, no tienen la fuerza espiritual para lo que se necesita. Por eso Satanás se las monta. Escucha bien. El etíope venía a Jerusalén a adorar. ¿Qué hacía un etíope? Y más, ¿qué buscaba el etíope? ¿Adorar a quién? ¿Acaso no tenían en Etiopía dioses para que adoraran? Este hombre venía a adorar a Jesús. Pero escucha bien, presta la atención. Volvía sentado en su carruaje y leyendo el profeta Isaías. ¿Qué hace un etíope leyendo Isaías? ¿Qué hace usted y yo, unos colombianos? Gente en España, en Francia, en Estados Unidos, Chile, Ecuador, Perú, Honduras, Venezuela, China, Rusia, Lituania, Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros leyendo la Biblia, leyendo el profeta Isaías o cualquier libro de la Biblia? Estamos tratando de conocer acerca de Jesús, acerca del Dios de los judíos. Escuche bien, es que esto es profundo. Dios estaba diciendo, yo voy a abrirme hacia todas las naciones. No solo los judíos me buscarán. Y entonces de la iglesia y del pueblo de Israel hizo uno solo. Simplemente que en este momento, a raíz de la dureza del corazón del pueblo, el pueblo fue desgajado y quitado de la vid verdadera, que es Jesús. Pero llegará al punto, dice la Escritura, que serán nuevamente injertados. Y por eso usted y yo tenemos la gracia de Dios, la gracia de Dios. Por eso Jesús vino a morir en esa cruz. Entonces, recordemos, volvamos las diapositivas atrás. Mira, míralo a Jesús. Mira la cruz. Mírate a ti mismo ahí. Jesús viene por ti, viene por mí. Nos saca de las tinieblas a su luz admirable y nos quiere utilizar. Y empieza a activar al hombre espiritual que hay en nosotros. Mira, escucha bien. Y entonces, el Espíritu de Dios manda al ángel del Señor. Y este le habla a Felipe. Le da las coordenadas exactas donde está el etíope. Se encuentra con el etíope. Y cosa tan rara. El etíope venía a adorar a Jerusalén y estaba leyendo el libro de Isaías.
Y en el versículo 29, el Señor mismo nos viene narrando, nos viene contando y dice, y el Espíritu dijo, Felipe, acércate y júntate a ese carro. Quiero que entendamos, el Espíritu Santo habla. Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y empieza a hacer la discriminación o la diferencia entre los dioses paganos y Dios eterno, el gran Jehová de los ejércitos. Dice, tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, u orejas tienen, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. Y como la escritura me dice, que cuando Dios, y escuche bien, esto todos los cristianos tenemos que buscarlo. Cuando Dios pone su mirada sobre nosotros, nos protege. Los satanistas buscan estar bajo la mirada de Satán para estar protegidos. Y por eso tienen el pentagrama. Y tienen la estrella de 5 puntas. A nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. La estrella de David, que es de 6 puntas. Entienda, dice la Escritura, que el Señor pone su mirada sobre nosotros. 1. 2. Jesucristo dijo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Exactamente dice lo que el Espíritu dice, refiriéndose al Espíritu Santo. En varias partes de la Biblia nos menciona y dice que Jehová te oiga en el día malo. Es importante que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Hay cosas que estorban. Una de ellas es el conflicto entre esposos. Por eso tratemos de estar tranquilos, unidos. 3. Cuando Jesús se hizo bautizar, se abrieron los cielos y se oyó una gran voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Dios tiene boca y habla. Los ídolos no pueden. Elías contra los 450 sacerdotes de Baal. Ellos se rajaban las venas, danzaban, tocaban flauta, cítaras, de todo. Nunca habló, nunca se movió, siempre tuvieron que llevarlo caminando. En cambio, dice la Escritura que el gran Jehová de los ejércitos se le presentó, creo que a Gedeón, si no estoy mal, y le dijo, yo te he dado la victoria. Y Jehová peleó. Y en otra ocasión, a otro rey, se le apareció y le dijo, hay muchos soldados. Y dijo, hay muchos soldados. Y en ese momento, el ejército enemigo triplicaba el número de soldados que había. O sea que por cada soldado que tenía aquel rey hebreo o judío, habían 3 soldados del ejército enemigo. Y les dijo, estad quietos y conoceréis que yo soy Dios. Y Jehová se encargó y derribó a todo ese ejército, los llenó de temor, hizo que se atacaran los unos contra los otros. Y el campo fue lleno de despojos. Eso está en el Antiguo Testamento, en los libros históricos. Búsquelo. Y entonces mire cómo Dios obra de una manera sobrenatural. Si no estoy mal, creo que está en el libro de Crónicas. Lo mismo hizo con el rey de Asiria cuando se levantó en contra del rey Ezequías. Donde el rey Ezequías dijo, si los reyes de otras naciones no han podido detenernos, ¿quién es Jehová para hacerlo? Se metió una equivocada. Y entonces Ezequías puso esas cartas amenazantes delante del Señor. Le dijo, Jehová, óyeme, escucha las blasfemias de este rey de Asiria. Mira este rey de Siria cómo se ha levantado
y promete destruirnos, teniéndote en poco. Porque le decía a través de un siervo de él, el rey de Asiria. El rey de Siria le mandó a decir al pueblo de Dios, no crean en lo que les está diciendo Ezequías, perdón. No crean lo que Ezequiel les está diciendo. No pongan su confianza en Jehová. Los reyes de los otros pueblos, los dioses, perdón, de los otros pueblos, no pudieron detenernos. ¿Quién nos garantiza de que Jehová podrá librarlos de mi mano? Y así sucesivamente. Y el Señor le dijo, tranquilo, tranquilo Ezequías. Y precisamente lo dijo a través del profeta Isaías. Le dijo, tranquilo, yo ya escuché. Y me voy a encargar de ese rey. Y fue tan duro lo que hizo Dios, que hizo que los propios hijos del rey de Siria lo mataran a espada. Hizo entrar en confusión a su ejército tan numeroso y fuerte que entre ellos mismos se mataron. Dios nos puede escuchar. Dios se puede meter en la pelea nuestra. Entonces intentamos lo que nos está tratando de decir el Señor a través de este pasaje bíblico. Dios nos quiere utilizar. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo todavía nos vemos. Me voy a explicar. Usted todavía ve su condición humana. Y entonces piensa que Dios lo va a utilizar a usted por su condición humana. Y ahí estamos equivocados. El Señor sabe de qué somos capaces usted y yo. Pero entonces llega Dios y dice, no. Le dijo al apóstol Pablo, le dijo, bástate en mi gracia, que yo me glorifico en tu debilidad. Y entonces encontramos a Felipe, que está siguiendo las direcciones del Espíritu Santo. Y el Espíritu lo está llevando donde está el etíope. Y le dice, acércate a ese carro. Versículo 30. Acudiendo, o sea, obedeciendo a lo que el Espíritu le estaba diciendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Quién? El eunuco. El Espíritu Santo llevó a Felipe al desierto para enseñarle a un eunuco. ¿Y enseñarle qué? Vamos a ver qué. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al eunuco. Y miren la respuesta del eunuco. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hay gente que tiene sed y hambre de Dios, el que menos piensas, el que menos esperas. Ese es el que está orando. Ese es el que dice, Dios mío, dame una señal. ¿Dónde? ¿Quién? Y llega Dios, te mira y dice, ay, Dios mío. Espérame un ratico, le dice al otro. Espérame un ratico. Voy a tocar a este. Voy a tocar a este. Y empieza a quitarnos los religiosos. Y empieza a hacernos sensibles a su voz. Y luego dice, acércate a fulano o a fulana. Y ahí empieza a hablar. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos reconocimiento como seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, el Señor me dijo, venga para acá. Y entonces interferimos y quitamos la importancia del mensaje que Dios tiene. Por eso Dios tiene que utilizarnos, tiene que tratarnos. Y eso para todos nosotros, sobre todo para los profetas. Continuemos. ¿Qué era lo que estaba leyendo este hombre en el libro de Isaías? Imagínense. Lo vamos a ver. Hechos capítulo 8.
versículos del 32 al 33. El libro del profeta Isaías. Escuche bien. ¿Isaías acaso conoció a Jesús? No, físicamente no lo conoció. Y entonces nos habla claramente en el pasaje bíblico, dice, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. ¿Quién estaba leyendo? El eunuco. ¿Y qué decía ese pasaje del libro de Isaías? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y entonces ese profeta decía, estaba hablando acerca de Jesús, pero ni siquiera el profeta conocía que era Jesús o quién era Jesús, porque en la antigüedad se reveló Dios Padre. Y entonces, ¿cómo el eunuco iba a saber quién era del que se estaba refiriendo esa escritura? Y entonces llega Dios, le habla a Felipe y lo lleva al desierto. Y ahí le dice, acércate a ese carruaje. Y Felipe encuentra que el eunuco está leyendo Isaías. Imagínese la sorpresa tan tremenda que se llevó Felipe. Y entonces le empieza a decir, bueno, explícame. Porque le dice, ¿entiendes? No, pues que voy a entender. No sé de quién habla la Biblia. Así nos pasa a nosotros. Cuando leemos la Biblia al inicio no entendemos nada. Pero el problema es que la gente quiere las cosas ya y no se toma su tiempo para indagar la palabra de Dios. Y entonces Felipe empieza a explicar. ¿Quién fue llevado como oveja a la muerte? Jesucristo. Acuérdese cuando Jesús tuvo que presentarse delante de Pilato. Se quedó mudo. Y aquí es donde dice este pasaje. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Jesús se quedó callado. Dejó que todo el juicio viniera sobre él. A lo mucho Jesús le dijo lo siguiente a Pilatos. No tendrías autoridad sobre mí si el Padre que está en los cielos no te lo hubiese dado. Y se quedaba callado. Y Pilato le decía, defiéndete. Al punto tal que les dijo a todos los judíos, yo no encuentro pecado, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero Jesús ya estaba totalmente lacerado el cuerpo y sangrando y con la corona de espinas atormentado. En su condición humana, Jesús estaba pagando para quitar la ira de Dios y traer la condición espiritual de Dios sobre nosotros. Así no abrió su boca. Tremendo, ¿no es cierto? Y entonces, dice, más su generación, ¿quién la contará? Pero en el versículo 33, en la parte A, dice, en su humillación no se le hizo justicia. Mire que Dios es consciente y es justo, demasiado justo. Y dice que a su hijo no se le había hecho justicia. Y usted de pronto no entiende acerca de la humillación. Pero si buscásemos e indagásemos en la parte social y cultural de la cultura hebrea o judía, la humillación y la exaltación, la honra y la deshonra son temas profundos y fuertes. Jesús se dejó humillar, murió
como un vil delincuente. Ahora no va a decir que estoy blasfemando acerca del Señor, no. La cruz era el castigo más cruel, más doloroso, que imponía el imperio romano a sus enemigos. Los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, bien se lo merecían. Pero Jesús no había cometido ningún mal. Había hecho milagros, liberaciones, resurrecciones. Solamente había hecho eso. Los fariseos lo estaban crucificando por sanar en el día de reposo. Por decir que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por decir que Él es el Hijo de Dios. Por decirles que estaban guiando mal al pueblo y lo estaban llevando a la perdición. Por eso lo crucificaron. Pero le voy a decir algo más, para que no se me quede fuera del texto en este momento, o de la predicación. Lo crucificaron por envidia. Se los estaba carcomiendo la envidia. Ellos querían que el pueblo lo siguiera a ellos, pero el pueblo veía cómo se paraban en un púlpito a predicar e iban luego, se iban a prostíbulos, le robaban a la gente, dejaban a las viudas sin qué comer, tenían amantes, en fin, etcétera. Por eso fue que lo crucificaron a Jesús, porque ellos querían lo que el pueblo, la honra del pueblo, el respeto del pueblo, la fama. Como Jesús no hizo nada de eso y andaba en medio de prostitutas y ladrones y hacía el bien, por eso el pueblo quería a Jesús. Pero lastimosamente, si hoy en la actualidad hay gente ignorante y malvada, ya lo vemos como en el caso de Venezuela, que tenía poder y en este tiempo tiene poder, no escucha a su pueblo gritar libertad. Así también en esa época ya eran más crudos y más crueles. Lastimosamente ese pueblo se dejó llevar por la influencia de los sacerdotes de la época que estaban mal y decían que Jesús era falso profeta. Jesús fue humillado. Jesús no había hecho nada para ser humillado y para ser tratado como fue tratado. Esas masas estaban siendo influenciadas por demonios. Los mismos sacerdotes, por demonios, como Belcebú, príncipe de los demonios, que pone religiosidad e inmoralidad sexual, porque eso sí que estaban llenos de eso. Y dice esa generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque lo único que hizo esa generación malvada y perversa fue pedir señal. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y te creeremos. Después de haber visto lo que usted y yo no hemos visto. Milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones. Y ni así quisieron creer en Jesús. Pero todo grande empieza pequeño. Jesús impactó unas cuantas vidas. Y después de eso, impactó todo el mundo. Pero Satanás quiere que lo recordemos colgado en un madero, porque él no puede reconocer que públicamente Jesucristo lo exhibió públicamente, lo hizo quedar como un tonto, le quitó las llaves de la vida y la muerte, cuando Satanás estaba festejando que había matado al Hijo de Dios. El Hijo de Dios le vació las prisiones del infierno. Y entonces, al haber sido humillado completamente, Dios Padre dice, ahora yo te doy nombre sobre todo nombre. Solo yo estaré por encima tuyo.
El resto, todo se sujeta a ti. Tú eres mi hijo. A él oír, mi hijo amado. Y Dios le devuelve la honra. ¿Se ve cómo es de profundo? Y este pasaje no lo entendía. Y en este apenas son 2 versículos de aquella perícopa. Y Dios ya estaba glorificándose, exaltando a su Hijo Jesucristo. Por eso una de las oraciones que Jesús hizo, dijo, Padre, glorifícame como yo te he glorificado en medio de ellos. Y Dios Padre lo escuchó. Y hasta el sol de hoy lo sigue glorificando al Hijo. Con el único que comparte su gloria es con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Uno solo su. Continuemos. Mira, con esto terminamos. Hechos capítulo 8. Los últimos versículos, del 34 al 39. En esta pericopa, que son varios versículos juntos. Mira, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué es la palabra Evangelio? Buenas nuevas, las buenas nuevas de Jesucristo. Jesús fue a la cruz, murió en la cruz por nosotros, concilió la ley y la gracia, y por tanto, somos en Jesús hijos adoptivos de Dios Padre, y recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios, y se activa el hombre o la mujer espiritual que tenemos. Y entonces empieza a fluir lo del Espíritu. Dice, y yendo por el camino, en el versículo 36, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea que el mensaje le llegó al corazón, y efectivamente este hombre nació de nuevo. Y entonces dice la escritura, que por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Jesús viene para que usted y yo nos arrepintamos. Pero miren lo poderoso que Dios puede usar nuestras vidas, así como la vida de Felipe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren, tremendo. Un eunuco le está diciendo a Felipe que es judío. En este caso, pues, perdón, era griego, de Galilea. Y le dijo, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Mire que la palabra de Dios es clara y nos habla acerca de que varios hombres, claro está que son pocos, agradaron tanto a Dios que Dios los raptó, que Dios los llevó, los arrebató en espíritu, alma y cuerpo. Está Enoc, está Elías, está Felipe. Mire cómo es de tremendo. Dios puede hacer cosas grandes. Si es capaz de hacer eso, ¿usted cree que no se le podía aparecer al eunuco y hablarle clarito? Se les apareció en el camino a Maús. Pero es que Dios quiere utilizarnos, así como utilizó a Felipe. La cuestión es que nosotros le permitamos. ¿Y qué se necesita para que Dios pueda utilizarlo? Entregarnos a Él. Por Dios, yo he visto gente, las mujeres luchando por el amor de hombres, los hombres luchando por el amor de mujeres. He visto a la gente luchando para obtener dinero, para suplir sus necesidades. Pero poco
veo que la gente quiere entregarse de corazón a Jesús. Que la gente realmente ame a Jesús. Que realmente la gente busque conocer a Jesucristo. Es muy poco. Casi nada. Casi nada. Dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Dios quiere utilizarte. Me quiere utilizar. Pero es que a veces nos enfrascamos en nuestras dificultades. Y a mano izquierda de esta diapositiva encontramos, todas las cosas nos ayudan para bien. Mira por favor esa imagen. Esa mujer está con el agua hasta el tórax. No importa el tiempo que estés pasando. Es un proceso, no el final. No importa lo que estés pasando. No te vas a morir. Dios te va a sacar adelante. Y me va a sacar adelante. Dios tiene que cumplir sus propósitos con nosotros. Él se va a glorificar. Por eso te invito, vamos a orar. Quiero orar por el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Caramba, yo escucho predicaciones donde hablan acerca de los secretos de la prosperidad y eso tiene cas de visitas. Y uno se pone a escuchar esas prédicas y en serio se nota una manipulación tan profunda. Pero como la gente no se capacita en las cosas de Dios. Y uno ve como la gente, aleluya, gloria a Dios, y esto y aquello. Ya en la actualidad, como hay tantos videos en internet y demás, a la gente como que no le cae tan fácil a esos vividores. Pero sin embargo siguen en el asunto y siguen insistiendo. Y la gente sigue cayendo. En cambio, el Espíritu Santo de Dios sigue diciendo, el que quiera seguir a Jesús, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tremendo, ¿no es cierto? Vamos a orar. Papito Dios, bendecimos tu santo nombre, Señor, esta mañana. Hoy oro por el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, perdónanos. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Perdónanos, Señor, porque es que todavía no hemos entendido qué es lo que tú quieres con nosotros. Ayúdanos. Todavía necesitamos que tu Espíritu esté con nosotros, Señor. Necesitamos que tu Espíritu nos vivifique. Necesitamos que tu Espíritu nos fortalezca. Ayúdanos, Señor. Trae de tu presencia sobre nosotros. Ayúdanos a cumplir el llamado que tienes para cada uno de nosotros. Señor, si alguien ha sido desechado, ten misericordia, Señor. Yo sé que cuando tú desechas, desechas. Pero hoy te pido, ten misericordia. Mira la vara del almendro que hay en el arca de tu presencia, Señor. Y a reverdecer a tu pueblo, Señor. Responde. Jehová responde, así como decía Elías. Responde, Jehová responde. Tú tienes ojos y ves, tienes oídos y oyes, tienes boca y hablas. Señor, rodéanos con tu diestra de poder. Ahí donde estás, dile, Señor, rodéame con tu diestra de poder, porque el mismo diablo le dijo al Señor, ¿acaso no has rodeado a Job con tu diestra y no has bendecido todos sus negocios y demás? Por eso ha prosperado. Dile, Señor, rodéame con tu diestra. Hoy te pido, rodea con tu diestra todo este ministerio, Señor, de tal manera que el enemigo no pueda tocarnos. Y trae tu bendición, Señor, a nuestras vidas. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Que tu propósito, tu diseño y tu plan se realice en nuestras vidas. Llévanos hacia tu voluntad. Sé tú nuestro gigante poderoso, nuestro Dios fuerte,
nuestro brazo fuerte. Jehová de los ejércitos, levántate y ve delante de nosotros. Quebranta a nuestros adversarios. Tú eres nuestro Dios, hemos confiado en ti. Y así como dijo el eunuco, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.